¿Cuál fue el último que hicimos? ¿Cuál? 73. Bueno, vamos a pasar a esto, que son las integrales indefinidas y el teorema del cambio neto. ¿Sale? Bueno, todas las que estuvimos viendo anteriormente pues fueron integrales definidas. Ahora vamos a ver las integrales indefinidas. Las integrales indefinidas son aquellas las que no tienen límites. ¿Sí? Básicamente la idea o el problema fundamental de las integrales indefinidas es encontrar la antiderivada o la primitiva de la función que se está integrando. ¿Sí? Esa es la idea. Y lo podemos ver en este recuadro. La integral de f de x es f mayúscula de x. Por lo tanto, su derivada es igual a f minúscula de x. ¿Sí? Entonces, en eso consiste las integrales indefinidas. Ahora, las integrales indefinidas, que básicamente es encontrar la primitiva. ¿Continuamos o no? Consiste en encontrar la antiderivada o la primitiva de una función pues bueno, la idea es encontrar la función que al derivarla me dé la integral. ¿Sí? Y pues esto es una tarea que básicamente en sus inicios, pues básicamente es como algo de ingeniería inversa. ¿Se han escuchado hablar de esa palabra, no? La ingeniería inversa. La ingeniería inversa es, por ejemplo, a partir de algo que ya está hecho, estudiarlo para saber cómo fue que se hizo. ¿Sí? La ingeniería generalmente, ¿qué cosa es? Conocimiento para generar algo, algo nuevo, hacer algo. ¿Sí se entiende? Eso básicamente lo podemos entender como ingeniería. La ingeniería inversa es al revés. Algo que ya está hecho lo investigamos para obtener las técnicas, metodologías, procedimientos que se realizaron para llegar a él. ¿Sale? Por ejemplo, reingeniería pudiera ser el empezar a desarmar esta laptop para ver los elementos que la constituyen, cómo está conectado, identificar los componentes, saber por qué se conectaron de esa forma, entender lo que haría cada una de sus partes. Y eso pues es algo que se utiliza mucho pues en la tecnología. Sí, de hecho así fue como operaba, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Se comenta que los aliados capturaban muchos de los tanques alemanes. Los tanques alemanes pues fueron los más potentes, a excepción de por ahí un tanque ruso que fue, digo, los tanques rusos también eran muy buenos, pero el tanque más famoso y más temible de toda la Segunda Guerra Mundial pues fue el Tiger. Sí, entonces estaba el Tiger y también estaba también el Panther, ¿sí? Porque los Panzer pues, eran tanques no muy buenos, pero de bajo blindaje, pero el Tiger era el más temible. Entonces lo que hacían los aliados era capturarlos para saber las características que tenían esos tanques, el blindaje, la potencia, el número de cargas, su confiabilidad, para de esa forma diseñar tanques que le hicieran contraparte, ¿verdad? Y pues los aliados no hicieron ningún tanque que se le pudiera enfrentar al Tiger. Aquí la cuestión es de que pues ellos tenían un tanque que era el tanque Sherman, que se fabricó miles de unidades, entonces pues la ventaja fue numérica, pero no de calidad. Un Tiger podía detener prácticamente una división de puros Shermans, ¿sí? Entonces básicamente pues es eso. Entonces en base a esas situaciones
se encuentran las funciones que al derivarlas me dé la función que yo quiero. Y aquí podemos ver estas fórmulas. ¿Sí? Estas fórmulas se obtienen precisamente con algo parecido a la ingeniería inversa o a la matemática inversa. Encontrar las funciones que al derivarlas me den las que estoy integrando. Entonces, todas estas formulitas hay que aprendérselas de memoria. Bueno, algunas tienen que ser de memoria, otras conocerlas para saber cuándo las vamos a utilizar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una cosa muy importante. Observen cómo estas fórmulas prácticamente de la de x a la n a esta, la última, están bajo qué variable. Bajo la variable x. Esas fórmulas son simples. Simples. Las que nos van a servir es las de función de x. Es decir, que en vez de x sea u. ¿Se acuerdan que ya explicamos eso, no? Y en esas circunstancias se aplica la regla de la cadena. Entonces, estas en realidad no nos van a servir de mucho. Nos van a servir las que están bajo u. Y las que se utilizan bajo u, se ve, por ejemplo, lo que se conoce como la integración por sustitución. ¿Sí? Que vamos a ver esa situación de ahí. Bueno, aquí tenemos el teorema del cambio neto. Dice la integral de una tasa de cambio es el cambio neto. Y esto pues básicamente es el teorema fundamental del cálculo versión 2, ¿sí están de acuerdo, no? La que utilizábamos para evaluar las integrales definidas. Bueno, aquí hay algunas propiedades que ya vimos. Y pues órale. A ver, agárrense una de aquí. Bueno, esas están muy piteras, ya mejor las que siguen. Del 5 al 18. ¿Qué o no? Están. ¿Verdad? La pena de hacer las integrales. A ver, vale, del 5 al 18, agárrense uno. ¿7? ¿Oigo? A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo sienten? ¿Eh? ¿No? ¿Rico? ¿Eh? A ver. Dale otra bolita más. Aplástenme la pelotita para que le dé más potencia, para que me llegue acá para que también se está haciendo. No, sí está rico para ver. ¿Qué por está? Acá me llegan así. Es que luego también me dedican los ojos. Pero ¿cómo ven? ¿Así está chido? Oigo. ¿Allá? ¿Sí? ¿Ya les gustó? ¿Sí? Bueno, a ver, díganmelo por favor. Sería que la casa. Espérame. Espérame. A ver. ¿Sí? Integral de maíz a la casa. ¿Sí? Menos y medio. Más un cuarto de x menos 2 diferencial de x. Muy bien. Dale, ingeniero. Por favor. A ver, vamos a empezar. Si se fijan, voy a integrar un polinomio, prácticamente es un polinomio. Todo está bajo x. Voy a aplicar la propiedad de linealidad de una vez. Propiedad de linealidad y propiedad de multiplicación escalar. ¿Sí se acuerdan lo que eran esas propiedades, verdad? ¿Sí o no? Integro término por término y las constantes las saco de la integral. Oigo. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego,
Bien. Entonces, pues son puras integrales con x, obviamente vamos a aplicar la de x a la n, ¿verdad? Entonces, integral de x cuarta, x quinta sobre 5 más c1. ¿Por qué más c1? Porque voy a hacer varias integrales. ¿Sí? Menos un medio de x cuarta, ¿no?, sobre 4 más c2. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Más un cuarto. ¿Cuánto es ese integral? ¿Cuánto es? Sería x cuadrado sobre 2. Pero fíjense cómo en un cuarto multiplica todo eso. Y luego x más c. Más c, ese es más c3, ese es más c4. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Bien. ¿Cuánto me va a dar esto? X quinta sobre 5 menos 1 octavo x cuarta más 1 octavo x cuadrada menos 2x más c. Todas las constantes c, o sea, ¿están de acuerdo que c viene siendo c1 menos un medio c2? ¿Sí están de acuerdo? Oigo, es un cuarto c3 menos 2 c4. Todas las constantes las junto en una sola. ¿Sí o no? ¿Sí? Dudas, preguntas, rápido. Dudas, preguntas. ¿No? ¿Sí? ¿Eh? No sé. ¿Sí? Bien. A ver, escójanse otra. De la 9 en adelante. ¿Cuál? 11. Bien. A ver, ¿es integral de quién? Muy bien. Fíjense cómo, pues la misma fórmula que voy a aplicar me dice qué es lo que tengo que hacer. A ver, por ejemplo, ¿ahí qué haría? ¿Qué haría ahí? ¿Vale? Dividir y separar. Dividir y separar. Luego. Y Daniel Peposa, dijimos ya que las raíces, ¿qué cosa? Bien. ¿Esta cómo me va a quedar? ¿Verdad? ¿Y esta? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Cuánto me queda de aquí? ¿Cuánto me da? X. ¿Cuánto? No, ¿cuál cuadrada? ¿De dónde sacan x? Por eso, pero entre x. Ah, ¿de dónde sacan de quinta? ¿Cuánto es eso? Rápido. ¿Cuánto es? ¿Qué fórmula vamos a aplicar? ¿Qué fórmula? ¿Qué fórmula vamos a aplicar? A ver, ¿qué fórmula vamos a aplicar? X a la X más 1 sobre... ¿Cuánto vale X? Entonces, ¿cuánto va a quedar? ¿Sí queda claro o no? Base 1. Luego, ¿cuánto? Tengo que abrir paréntesis porque al menos nunca vamos a aplicar el suizo. ¿Cuánto es el que integral? A ver. A ver, ingeniero. ¿Cuánto va a ser?
integral de x a la menos 1 medio. A la 1 medio. Dime la completa y x a la 1 medio sobre 1 medio. Más 0. Bien. Entonces esto va a ser x consta sobre 3. O sea, pongo las constantes las dejo al final, en una sola. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que siempre va a quedar menos x a la 1 medio? Sí, porque no va a ser 4. Va a ser 4 porque al mitad del sándwich, el 2 va a quedar en el numerador y se va a multiplicar con este, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ok. Más C. Y en esa C van todas las constantes. ¿Sí? Bueno, más. Otra vez el enlace de ahí. Solo para estar viendo ahí las pictures ahí de cachondonas. ¿Eh? ¿De qué? Está leyendo de física. ¿Mm? Tengo examen de física el jueves. Bien. Bien estudioso el ingeniero. Muy bien. ¿Y así es para estudiar cálculo? ¿Sí? ¿Vas a sacar ciego o no? ¿Eh? A ver si es cierto. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Oigo. Ahora, en los resultados hay reglas. Las reglas son, no debe de haber potencias fraccionarias ni raíces en los denominadores. Esa es una regla. Una regla que pues hay que seguir sobre todo porque pues ustedes que están estudiando lo que hacen generalmente es irse al solucionar a las respuestas de los ejercicios y si la ven diferente ustedes van a creer que le hicieron mal y en realidad puede que esté bien pero lo esté expresando de forma diferente porque el libro pues seguramente lo va a expresar de acuerdo a esas reglas. Entonces, por ejemplo, este exponente fraccionario, ¿cómo se pone? Como raíz, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Vale? Bien. A ver, ingeniero. De nuevo, por favor. A ver, una de las que siguen. Y raíces en el denominador. A ver, profesor. ¿Cuál? No sé. No sé. A ver, voy a borrar. Vamos a ver. Es integral de x cuadrada más 1 más 1 sobre x cuadrada más 1 diferencial de x. Vale. Gracias. A ver, ¿qué haríamos ahí? Rápido. ¿Cuál? No. ¿Cuál? Ok. Bien. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Sí o no?
¿Sí? Bien. ¿Cuánto nos da ese integral del 1? ¿Qué? Fuerte. Fuerte. No. ¿Cuánto nos da? A ver, completa. A C1. Si no, tiene que llevar a C1, ¿eh? No, pues está bien. Bien. ¿Qué es integral? Pues X más X más C2 más esta. La tienen en su formulario, por eso es importante que estas fórmulas ya las tengan ahí en la mano. Es X cuadrada más A cuadrada. ¿Ya se fijaron? Es arco tangente. ¿Sí o no? ¿Sí? Es así, ¿verdad? ¿Sí es así? ¿De X sobre A? Oigo. ¿Sí? ¿X sobre A? Más C. Entonces, ¿cómo va a ser? Arco tangente de X sobre 1. Vamos a ponérselo más C3. Bien. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? X sobre 3 más X más arco tangente o tangente inversa es lo mismo de X más C. De esas C pues van todas las constantes. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Muy bien. Vamos a ver. A ver, otra. ¿Cuál? 18. Órale. A ver, antes de la 18, otra. A ver, ¿cuál? Fíjense cómo son muchas integrales diferentes. Y obviamente eso significa que tienen que hacerlas todas, tienen que hacer ejercicios. ¿Sí? Tienen que hacer ejercicios porque todas ellas tienen lo suyo. Esto no son recetas. ¿Sí? O sea, sí puede haber una receta general, pero hay que hacer algunas cosas y todo eso va a depender de la forma del integrando. Por lo tanto, las posibilidades son muchísimas. Y si ustedes no se ponen a hacer ejercicios, no la van a hacer. ¿Verdad? Si no se ponen a hacer ejercicios, ¿qué va a pasar, ingeniero? La van a llevar de nuevo, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo la voy a llevar con el FER. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Quieres echártela de nuevo, verdad? ¿No? ¿Por qué no? A ver si es cierto. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Está bien? ¿Eso no? Ajá. A ver, esto va a quedar así, ¿no? Cosecante cuadrada de t de t menos 2 integral de n a la t de t. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, ¿qué notan aquí? ¿Qué notan aquí rápido? Algo. La variable de integración es t, ¿sí? O es x. No importa, acuérdense que la variable es muda, ¿sí? Solamente que en nuestras fórmulas, cuando es u, ahí sí hasta el libro lo dice, u es f de x. U no es variable, es una función, pero en este caso es una variable, es la variable independiente ahora t. Entonces, ¿esto qué es igual? Está de vuelta, ya la tienen ahí. ¿Menos qué? Con tangente de t más c1, ya dijimos. Y esta, menos 2 por e a la t más c2. Oigo, ¿qué me va a quedar?
menos cotangente de t menos 2t a la t más c. Donde c va a ser c1 menos 2c2. ¿Sí o no? Ya nomás sí. ¿Qué no dice nada, Erika? ¿Por qué? No hagas eso. ¿Quién te da física? ¿Y si te gusta la materia? ¿Y cuál es la materia que más te gusta? ¿Cómo es? Bueno. A ver, ¿sí estamos de acuerdo? Vamos a ver. Ok. A ver, ahora sí la 18. ¿Ya le borró? Bueno, la de arriba. También correcto. Es integral de quién? Del seno de 2x sobre el seno de x diferencial de x. ¿Vale? Luego. Interior. Aquí, ¿qué haría? A ver, obviamente, pues empiezo a ver mi tablita, ver mis formas. ¿Están de acuerdo? Veo mis formas. A ver, vean esas formitas. ¿Tienen ahí? ¿Qué harían? ¿Qué harían ahí? ¿Cuál se aplica? Pues no hay ninguna directa. No hay ninguna integral directa. Entonces, no. La propiedad de linealidad solamente se aplica cuando en el numerador tenemos una suma. ¿Sí o no? Cuando en el numerador tenemos una suma, o tenemos una suma, pero aquí no se puede aplicar linealidad. Ojo, a ver, ya entendí. Creo que algunos tienen esta tentación, ¿verdad? Creo que algunos tienen esta tentación. ¿Sí? ¿Algunos tienen esa tentación? ¿Tienen esa tentación? ¡Oigo! Mal. ¿Por qué? Porque estás integrando una multiplicación. ¿Sí? Estás integrando una multiplicación. Y la integral de una multiplicación no es la multiplicación de las integrales. No, aguas. Solamente hay que aplicar propiedad de linealidad y propiedad de multiplicación escalar que ya hemos estado haciendo. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Eso es una cosa rara. Esto es una cosa rara. ¿Por qué? Bueno, más bien es una cosa que está mal, ni siquiera rara. Es algo que está mal. ¿Por qué? Porque aquí estoy integrando este chorizo. ¿Sí? Esto de. Y están de acuerdo que si yo hago las integrales, es decir, me va a dar algo diferente a lo que tengo acá, es lógico. No va a ser lo mismo. ¿Sí? Pero sí, solamente funciona en la suma, no en la multiplicación. Aguas. ¿Sí? ¿Queda claro? Les voy a adelantar algo. Cuando ustedes lleven cálculo vectorial, sí hay una propiedad parecida. Hay una propiedad parecida que te la voy a poner. Es así. Este es un integral doble. Esas se van a ver en cálculo vectorial. Estoy integrando el producto de dos funciones, pero son funciones totalmente independientes una de la otra. F depende de X y G depende de Y. ¿Sale? Entonces, en esas circunstancias, sí se puede hacer esto. Ahí sí. ¿Por qué?
porque son funciones totalmente independientes. ¿Sale? Pero nada más. Y de hecho, esta cosa, cuando sus compañeros que les doy cálculo vectorial me la quieren aplicar, les pregunto, a ver, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué la hiciste? ¿Sí? Porque muchas veces ellos lo hacen por flojera. ¿Sí? Sin embargo, es una propiedad válida, pero solamente cuando voy a integrar el producto de dos funciones, donde una depende de una variable y la otra depende de otra variable. ¿Sí? En estas circunstancias sí, pero aquí es totalmente distinto. ¿Sale? Entonces, aquí no se puede. Y por lo tanto, lo único que nos queda es, ¿qué cosa? Aplicar identidades trigonométricas. Por eso es muy importante que nos acordemos de esos temas. En identidades trigonométricas, yo recuerdo que hay una identidad que me habla del ángulo doble. Fuerte. Bien, una doble integral puede ser un área o puede ser un volumen. ¿Sí? En términos generales va a ser un volumen, porque va a ser un volumen. Si es que el integrando es diferente de uno, es un volumen. ¿Sí? Bien. A ver, entonces vamos a aplicar identidades. Seno de 2x, ¿a qué es igual? ¿La tienen por ahí? Seno de X por el coseno de X. 2 veces seno de x por coseno de x entre seno de x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? A ver. ¿Sí están de acuerdo? Luego. ¿Qué podemos hacer ahí? Ok, pero muy importante aquí, no es nomás a lo puro, güey, empezar a cancelar así, link de suma. No. Aquí muy importante decir que x debe ser diferente de n más 1, bueno, n menos 1 y positivos y negativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que la función seno de x, la función seno de x, ¿cómo es? ¿Cómo es? Luego. ¿Sí? ¿Así, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que 0 de x no debe de valer 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Para que yo pueda hacer el ingreso, tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, no puede valer ¿qué cosa? Múltiplos de pi. Múltiplos de pi, ahí está. ¿Verdad? Positivos y negativos, porque acuérdense que eso también es así. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Si se entiende que n menos 1 me da todos los múltiplos, me da 1, 2, si n vale 1, si n vale 1, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Qué es este? Con n igual a 2, pi. Con 3, 2 pi. Con 4, 3 pi. Con 5, 4 pi. ¿Sí estamos de acuerdo? Positivos y negativos. Muy bien. Entonces, ¿qué me va a quedar? Saco el 2 y me va a quedar así, ¿no? Luego, y la integral del seno es 100. Perdón, la integral del coseno es menos seno. ¿Ok? Ahí está. Luego. Bien. A ver, bueno. ¿Saben que hay que con la salida de Nueva York, verdad? Salida de Nueva York, ¿no? Está como la canción esa de Pet Shop Boys, ¿no? Sí, sí. No, ¿cómo va? Yo, City Boy. A ver, aquí un pasito, ingeniero. Yo, City Boy. Oh. Y ponemos el vídeo ahora. ¿No? Oh. Ahorita en Nueva York está ni se antoja vivir ya en Nueva York, por la inseguridad que es. La antes glamorosa ciudad
más rica de Estados Unidos y una de las más ricas del mundo, ya se acabó. Ya se acabó. Bueno, pues bueno, vamos a continuar. ¿Por qué salió el menos 2 seno de... Porque la integral del coseno es menos seno. Este es un igual. La integral del coseno es menos seno, ¿verdad? ¿Sí o no? No, perdón, miento. Sí, es positivo. Sí, sí. A ver, integral del coseno es seno de x. La integral del seno es así, el menos coseno, disculpe. Sí, es verdad. ¿Sale? Estaba viendo, a ver si sí le estaban agarrando. Ok. Bien. Continuamos. Ya nomás. ¿Cómo ven? A ver, agárrense uno. Sale. Estas son integrales definidas, por lo tanto vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Sale, rápido. A ver, una de estas. 29 o 30, sale. 29. Oigo. Ok. A ver cómo es. Integral. De menos 2 a menos 1. De 4y cúbica. Más 2 sobre y cúbica. Diferencial de y. ¿Sale, ingeniero? Ahí. A ver, vamos a ver. Hay que sacar la antiderivada, ¿verdad? Pero aplicamos la propiedad de linealidad. Ojo. Linealidad y multiplicación escalar. Linealidad, no aguas, no me debe de faltar la diferencial, ¿eh? Oigo. ¿Y qué más? ¿Qué vamos a hacer aquí? Tiene que quedar así, ¿verdad? Ya dijimos, ¿sí o no? No oigo. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, 4. Acuérdense que como es una integral definida, la integral definida es la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con la C? ¿Qué pasa con la constante de integración? Esa C se llama constante de integración. ¿Sale? Y luego vamos a explicar, me acuerdan por favor, mañana, profundizar sobre el significado de esa constante. ¿Sí? Porque tiene que quedar bien claro por qué esa constante. ¿Qué va a pasar con ella entonces en una integral definida? ¿Qué pasa? Rápido. Se va a cancelar. Entonces, nada más me va a quedar qué cosa. Antiderivada de y cúbica. El 2 a menos 1. Más 2. Y ahora menos 2 sobre menos 2. De menos 2 a menos 1. ¿Sí o no? Bien. A ver, 4. ¿Cuánto vale la antiderivada evaluada en 1? A ver, ¿están de acuerdo que me va a quedar así, verdad? ¿Sí o no? Sí. Y luego, menos 2 a la cuarta, 16. Así me va a quedar, ¿no? Luego, menos 1/2. Luego, menos. Ojo, ¿están de acuerdo que esto va a ser menos 2 a la menos 2? Menos 2 a la menos 2 es lo mismo que esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Por el exponente negativo. ¿Sí se acuerdan, verdad? Por las propiedades de los exponentes que da. Entonces, este cuate
va a ser un cuarto, pero lo estoy dividiendo entre menos 2. Entonces va a ser menos 1 octavo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así. Fíjense cómo queda negativo, pero por culpa del menos 2, no por el límite, porque como es negativo y es elevado a una potencia, parte va a ser positivo. Entonces, a ver, ¿cuánto es aquí? Rápido. A ver, sáquese ya toda la operación rápido. Háganlo. O bueno, la hacen y mañana la traen, ¿no? ¿Cómo ven? Oigo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, pues Dios mediante, mañana continuamos. Que pasen buena tarde. ¿Quién faltó? Pido.